Como bien se comentó, me voy a explayar sobre alternativas de aguadas para la ganadería bovina según los ambientes, en el contexto de una sequía extraordinaria que ya llevamos más de 3 años. En los proyectos de agua, los primeros pasos para el diseño técnico parten de identificar correctamente el problema. Para ello necesitamos saber cuánta agua vamos a precisar por día y en el año y de dónde la vamos a obtener, algo que no es un dato menor. Hay que definir la forma de captar el agua y cómo manejarla correctamente. Las fuentes de agua disponibles, se trata fundamentalmente y básicamente de tres fuentes naturales: el agua subterránea, el agua superficial y el agua de lluvia. Esto, dependiendo del contexto y dependiendo de los ambientes, cada una tiene su importancia. Por ejemplo, con respecto al agua subterránea, gran parte de la provincia está condicionada en cuanto a la calidad química del agua subterránea y del arsénico. El arsénico no es un problema para la ganadería, sí para el ser humano, pero nosotros nos detenemos en lo que es los condicionantes químicos para la producción ganadera. Solo una pequeña porción del este provincial está favorecida por el agua subterránea a través del acuífero Puelche, donde incluso en el desarrollo de la charla vamos a ver que incluso es deficiente en sales para la producción ganadera y no hay problemas en cuanto a la cantidad. Es sustancial conocer el régimen de lluvia de cada lugar y cuantos más años dispongamos de datos, mejor vamos a tener la precisión para evaluar los años hidrológicos secos, los normales y los excesos. Otro dato no menor es saber la disposición, la distribución mensual promedio que hay en el año en el lugar que yo pretendo realizar las aguadas. Esto cobra muchísima importancia cuando voy a manejar el agua de lluvia. Las fuentes de agua, hay naturales, arroyos, ríos, lagunas, esteros, y artificiales, que es con lo que vamos a ponerle énfasis en la charla: pozos calzados, represas, perforaciones, acueductos regionales, que si bien no son de competencia predial, pero nunca se descartan. Los principales problemas que nosotros detectamos en nuestra región son la falencia de una infraestructura adecuada para el manejo del agua para el ganado y también para otros usos, y un desconocimiento sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, poniéndole mucho énfasis en los recursos hídricos, según los ambientes. ¿Y qué estrategias nos propusimos? Bueno, utilizar las fuentes de agua que se dispongan en cada lugar, y la fortaleza de esto, de la propuesta, es a escala predial, es decir, en cada establecimiento qué proponer para manejar los recursos naturales sin descuidar el manejo de cuenca. Siempre nosotros vamos por las tecnologías lo más blandas posible, tecnologías apropiadas, capaces en lo posible de ser instaladas, operadas y mantenidas en el tiempo por los propios usuarios. Y obviamente el complemento con obras del Estado como acueductos a escala regional, pero esto ya son políticas públicas. Nuestro énfasis en la charla se va a enfocar a lo que cada establecimiento puede realizar. Obviamente, una función muy importante dentro del INTA es capacitar a productores, técnicos y decisores políticos acerca del manejo del agua según los ambientes y en función de la demanda. La calidad del agua es tan o más importante que la cantidad. Los efectos que provoca en el organismo animal, podemos afirmar que tanto el exceso de sales como el déficit no juegan un rol positivo en la producción de los animales. Hay tablas orientativas, por ejemplo, de un especialista, de Guillermo Bavera, que nos indica, y es muy conceptual, porque hay para las diferentes categorías que no solo importa la cantidad total de sales, sino qué tipo de sales y cuáles son las más condicionantes. Hay un concepto que involucra que con con menos de 1 gramo de sales totales, el agua ya se clasifica como deficiente en sales para la producción ganadera. Y hay un rango entre muy buena a buena, aceptable, y hay otro rango que lo incluyo porque es muy importante durante 3 años de sequía, que esto es más que aceptable en los establecimientos
hoy en día sí se logran estos índices de sales, digamos, estos índices de concentración. Si uno ve un animal que está comiendo tierra, no es que el animal está mal de la cabeza, todo lo contrario. El animal lo que nos está diciendo es que precisa minerales que no lo consigue ni en el forraje ni en el agua. Para tener en cuenta, muchas veces pensamos que las aguas muy dulces son las mejores para ganadería, como sí ocurre con el ser humano. Pero acá, con seguridad, por ejemplo, el agua de lluvia en represa o del acuífero Puelche, como les nombraba, o en algunos cursos superficiales, cuando el agua es muy dulce, se las clasifica como deficientes en aporte de sales para los minerales, porque el agua, junto con el forraje, son los alimentos para el animal. Entonces aquí se considera necesaria la suplementación con mezclas minerales, tanto de cloruro, de sodio, de magnesio, que por lo general no se las encuentra en los forrajes. Entonces el agua junto con el forraje hace el aporte de los minerales necesarios para una producción eficiente tanto en ganadería de carne como de leche. De no cubrir eso, hay que realizar suplementos con minerales y para ello, qué mejor que recurrir a los médicos veterinarios y los ingenieros agrónomos con equipos interdisciplinarios como para que puedan tener un adecuado asesoramiento. Mi charla se va a basar en esto, es decir, en la precipitación como el combustible, como el insumo principal, parte la va a ocupar el ecosistema, y yo lo que quiero hacer es cosecharla de manera eficiente, conducirla de manera adecuada hasta un reservorio y por qué no recargar el acuífero a través de esa represa y utilizarla de manera directa por los mecanismos de bombeo o si no, hacer microrrelieves con perforaciones doble propósito para efectuar recarga artificial o varias perforaciones que abastezcan a un solo mecanismo de bombeo o con una. Y por último, una distribución adecuada para un correcto aprovechamiento de los forrajes en el establecimiento. La cosecha de agua de lluvia la vamos a potenciar en lugares donde el agua subterránea o el agua superficial no esté disponible con garantía en lo que hace a cantidad y calidad. Entonces sí nos vamos a enfocar en este aspecto. ¿Y cómo lo vamos a cosechar de manera eficiente? Nosotros proponemos caminos doble propósito que ayudan no solo al tránsito, sino a un escurrimiento superficial maximizado hacia las áreas que yo pretenda que vaya el agua de lluvia. A través de camellones, los menonitas paraguayos son especialistas en esto, habiendo adoptado esta tecnología de Australia, y esto también lo adoptamos nosotros. Esto funciona de manera muy positiva en nuestras regiones. Por ejemplo, esta es una zona, lo suceder es lo que le voy a mostrar a continuación cuando se carece de mantenimiento. Los sistemas, como cualquier sistema, debe tener una operación y mantenimiento adecuado porque si no, esto no conlleva a un escurrimiento suficiente. Y las represas, para el almacenamiento del agua de lluvia, el dimensionamiento es fundamental, digamos. Las represas tienen que ser lo más profundas posible para tener la menor superficie expuesta al sol y minimizar las pérdidas por evaporación, y tengo que evaluar el perfil del suelo también por el tema de las pérdidas de infiltración. Los pasos previos son elegir un lugar correcto a donde no solo la represa tenga un perfil de suelo adecuado, sino también la ubicación que permita que un área de captación sistematizada cuando llueva venga de manera natural hacia el cuenco receptor. ¿Qué maquinarias se pueden utilizar? Bueno, los tractores con palas hidráulicas es algo muy utilizado y algo muy recomendable, y en determinadas ocasiones las retroexcavadoras también son adecuadas cuando tenemos napas freáticas altas o cuando no necesito reubicar la tierra que voy a extraer en lugares específicos o la necesito consolidar, ya sea para dormideros, ya sea para terraplenes de tanques australianos o demás. Allí toma mayor valor los tractores con maquinaria hidráulica. Ahora, las impermeabilizamos a las represas y va a depender de dos cosas fundamentalmente. Primero, si no contiene
el perfil, el porcentaje de arcilla necesario. Pero también una primera opción es utilizar la represa para recargar el acuífero, que muchas veces está con exceso de concentración de sales. Esto tiene muchas ventajas. El agua recargada no se evapora, se produce su filtrado natural, la temperatura es más estable durante todo el año, eso al animal le favorece muchísimo, digamos, porque el agua no solo es para el consumo, sino también para regularizar su temperatura corporal y entre muchas otras funciones que tienen los beneficios del consumo del agua. Pero también se contamina menos bacteriológicamente que estando en superficie y el agua de lluvia se mineraliza y el agua subterránea se desconcentra. Pero muchas veces la hidrogeología no permite la recarga del acuífero o la recuperación posterior mediante los mecanismos de bombeo. Entonces, aquí nosotros proponemos, si no hay arcilla suficiente, utilizar, por ejemplo, silobolsas recubiertos y protegidos con tierra y con suelo cemento, es una muy buena opción. Otra opción es utilizar bentonita sódica, es un elemento natural, es arcilla, con un poco de sodio para que romper la estructura del suelo y que se impermeabilice. Otra opción son las geomembranas de 500, de 800, de 1000 micrones. Todos estos materiales funcionan muy bien y habrá que ver cada contexto, cada situación y también los costos que esto conlleva. Ahora, ¿qué sucede en aquellos lugares con suelos arcillosos, salinosódicos, con napas freáticas cercanas a la superficie y de mala calidad? Bueno, nosotros en el norte santafesino, en todo este sector, la depresión central de los bajos submeridionales, un lugar de cría vacuna importantísimo, de alto impacto, incluso de cría en el país, tenemos este tipo de situaciones. Y ahí no nos podemos plantear represas excavadas. ¿Por qué? Porque la napa está muy alta y va a contaminar el agua de lluvia. Entonces, lo que se propone, y hay empresas privadas de hace 50 años ya de experiencia, que construyen este tipo de sistemas. ¿Cómo comienza? Con un terraplén soporte de 1 metro y medio de altura. Posteriormente hacen las paredes también de tierra. Obviamente hay que controlar el porcentaje de arcilla que tenga para la impermeabilización suficiente y que no filtre. Los lugares de futura extracción de agua a través de cañerías y traslado hacia los bebederos, esto constituyen represamientos en altura de 700.000 a 800.000 litros, lo cual es algo muy importante y donde se complementa con el préstamo donde se construyó, donde se sacó el terreno, se lo transforma en una represa, que esa represa, esa pequeña represa, sea capaz de almacenar las tormentas, las máximas tormentas posibles, para que cuando llueva el agua se deposite y posteriormente se la pueda elevar con mecanismos de bombeo a ese terraplén, a ese reservorio de tierra. Una vez que uno tiene ese agua que está presurizada con una presión hidrostática importante ya, porque está en altura, es capaz de distribuirse a los bebederos a bastante distancia. Nosotros también proponemos dentro de la superficie de captación no solo los camellones, sino caminos doble propósito superpuestos, es decir, paralelos, porque esto es de más fácil mantenimiento. Ahora, como les decía, si yo manejo agua de lluvia y no es la mejor por la falencia de minerales, una propuesta interesante es complementarla con agua subterránea, que muchas veces está excedida en la concentración de sales, pero que yo puedo manejar esa mezcla. Ahora, ¿a dónde perforar? ¿A qué profundidad? ¿Qué caudal? ¿Qué calidad? ¿Hago un pozo calzado? ¿Hago una perforación? ¿Hago varias? Bueno, va a depender de las situaciones y de hidrogeología fundamentalmente. Nosotros lo primero que hacemos es apoyarnos en imágenes satelitales para tratar de ubicar paleocauces, es decir, cauces por donde anteriormente anduvo algún curso de agua. ¿Y por qué buscamos eso? Porque allí hay mayor porcentaje de arena. Una vez que los ubicamos, allí haremos prospecciones geoeléctricas
haremos pasar corriente eléctrica y con diferentes profundidades, con diferentes distanciamientos, para obtener sondeos eléctricos verticales que nos permitan de manera aproximada ver hasta dónde podemos perforar y qué calidad del agua tendremos. Obviamente la verdad absoluta la tendremos cuando perforemos, pero ya es un indicio importante. Entonces, el acceso al agua subterránea a través de perforaciones las logramos con perforadoras. Normalmente en nuestra zona lo más recomendable son rotativas con circuitos de lodo, con diferentes performance, pero todas máquinas que se pueden conseguir en zona. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de la utilización de un paleocauce donde salía arena muy, muy fina y donde propusimos un paquete de prefiltro importante para contrarrestar la entrada de material a el bombeo, porque eso conspira contra los mecanismos de bombeo. ¿Y por qué apunto a eso? Porque la elección de los filtros, el encamisado de las perforaciones y los filtros que proponemos nosotros lo hacemos con cañerías de PVC. Los filtros son artesanales y que van sus ranuras de acuerdo al material del acuífero. Ahora, siempre nosotros recomendamos un engravado artificial o que lo que comúnmente se lo llama prefiltro, con arena tipo arena gruesa, muy gruesa, tipo 1 o 2 milímetros de espesor, a donde rodean al sistema de filtrado. Es decir, que el material del prefiltro es el que realmente frena al material del acuífero, porque nosotros lo que queremos hacer es bombear agua, no agua con sedimento que le acorte la vida útil a nuestros sistemas de bombeo. La limpieza y el desarrollo de las perforaciones son prácticas esenciales para un correcto funcionamiento. Tenemos que obtener un caudal de diseño, que no es el convencional, no es solo cantidad de agua, porque cuando tenemos estratificación vertical de sales, cuando se eleva en profundidad, hay que tener mucho cuidado con el caudal que extraemos para mantener la calidad del mismo. Y por último, una vez que hicimos la perforación, que la desarrollamos, que la limpiamos, desinfectamos la misma y obtenemos muestras para realizar análisis físico-químicos y microbiológicos para tener todo el paquete cerrado y saber de qué estamos hablando. En el caso de realizar una nueva perforación, siempre se recomienda cumplimentar con lo establecido por las normativas a través del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat. Esos son los contactos para obtener los permisos para hacer las perforaciones. ¿Y qué mecanismo de bombeo puede utilizar? Molinos de viento, bombas a diafragma, bombas centrífugas. Estos tres son muy competitivos y cada uno tiene sus ventajas y a su vez puede llegar a tener algunas desventajas. Un molino de viento en granajes es muy robusto, pero hay que tenerlo en cuenta en aquellos lugares donde hay poco régimen de viento. Un molino de viento con biela y engranajes es competitivo. Hay fábricas que están acá en el centro de la provincia, en San Justo. Esta con un resorte compensador, hay una fábrica en Tostado, en el noroeste provincial. ¿Y por qué nombro estos dos últimos? Porque son muy competitivos, con muy bajo régimen de viento funcionan. Siempre hay que analizar el régimen de viento y en función de eso obtener la maquinaria disponible. Con estos mecanismos de bombeo, con los molinos de viento, se puede llevar agua, se la puede bombear a kilómetros de distancia. Solamente hay que adicionarle algunos accesorios como un elevador de agua para presurizar el agua. Las bombas a diafragma son muy robustas y sirven mucho para el desarrollo de las perforaciones, pues es el mecanismo que más sedimentos permite con el agua, con menos deterioro en su funcionamiento. Y luego, un caso particular de las bombas centrífugas son las electrobombas sumergibles. Es lo más eficiente que hay, pero también hay que tener mucho cuidado cuando hay estratificación vertical de sales, ir de acuerdo al caudal de diseños que hemos obtenido, como les nombraba anteriormente. En esos ambientes hay que controlar mucho el nivel dinámico. Es decir, que uno conociendo el ambiente, conociendo el caudal de diseño de cada perforación, a partir de ahí tiene que adquirir el sistema de bombeo. Una electrobomba sumergible tiene este mecanismo.
tenemos un motor eléctrico, las turbinas y por donde penetra el agua. Esto puede funcionar con energía solar. Los paneles solares que producen 12 volt, energía con 12 volt, a partir de ahí podemos hacer funcionar electrobombas que funcionan a 12 volt con caudales pequeños y si no transformar con un inversor de corriente a 220 o 380. Cualquier electrobomba sumergible puede funcionar con paneles solares y las otras bombas también, ¿eh? Fíjense esto en una represa en los bajos submeridionales, una pequeña bomba centrífuga con un panel e incluso con una batería para funcionar después que no haya sol. Esto ya tiene otra envergadura, es decir, hay electrobombas para cada... Acá lo único que hay que agregar es paneles para que funcione cualquier electrobomba. Esto es un ejemplo de que hay casas que no solo comercializan y que venden sistemas que funcionan con electrificación solar, sino que también adaptan tecnología. Acá hay una empresa en Rafaela, que tiene otras sucursales, pero que la invitamos a que adapte la tecnología no con electrobombas sumergibles porque no nos funcionan en el norte y en el centro porque sobreexplotan a la perforación y se obtiene agua de mala calidad. Le propusimos que hagan funcionar una bomba diafragma y lo hicieron, nada más que hay que poner un poco más de paneles. Pero ¿por qué una bomba diafragma? Porque una bomba diafragma puede succionar de varias perforaciones, lo que nosotros conocemos como sistema patas de araña. Ahora, en cualquiera de estos mecanismos de electrificación con solar, la facilidad de cambiar de una aguada a otra es muchísima. Eso conlleva a tener normas de seguridad estrictas y más hoy en día contra vandalismo o sustracciones. Y también hay que prever, como cualquier equipamiento, identificar talleres o casas de respuesta por el servicio a postventa. Les cuento rápidamente la investigación en recarga de acuíferos que hicimos para ganadería con sistemas patas de araña en un establecimiento cerca de Tostado, 3 aguadas a un tanque central de mezcla, donde esto también es importante. Si yo tengo un tanque central de mezcla y desde allí distribuyo, mis animales siempre van a estar tomando la misma calidad de agua, cualquiera sea el potrero que estén pastando. Miren, el sistema A, compuesto por 4 perforaciones, porque son acuitardos, es decir, son acuíferos de muy baja permeabilidad, que se necesitan 4 o más perforaciones para un molino de viento. A eso le sistematizamos un camino doble propósito. ¿Y por qué recomendamos en estos casos un sistema patas de araña? Porque en lugar de sacar agua de una sola perforación, no da abasto, lo hacemos de varias perforaciones. Y la distribución de esas perforaciones, ahora les paso unas pautas. Recomendamos que deben estar separadas lo suficiente para no competir unas con otras, que no sean disposiciones simétricas. Es una tentación que tiene el ser humano hacer eso. La naturaleza nunca es simétrica. Que respondan a los mejores lugares de calidad de agua. ¿Y cómo obtengo eso? A través de sondeos eléctricos verticales. Entonces, después se realiza el aforo de cada perforación para saber cuánto caudal y qué calidad obtendrá, y en función de eso se diseña el sistema de succión con diferentes diámetros en función del caudal que se obtenga de cada perforación. Esto es un perfil de la perforación convencional con un dreno horizontal al cual se le adiciona piedra partida y arena gruesa. Es decir, que el agua de lluvia penetra por acá y penetra y va al acuífero, pero ya de manera limpia, no con turbidez. Es decir, un dren, piedra partida, arena gruesa, protección. Este es el sistema funcionando a pleno. Acá, después de una lluvia, un bajo natural con 4 perforaciones, en 2 o 3 semanas todo el agua se insume al acuífero libre. Es decir, que le estamos ayudando a lo que la naturaleza hace, pero que demora más tiempo. El tanque de almacenamiento central y de mezcla es fundamental. ¿Por qué? Porque permite la mezcla de aguas de diferente calidad, concentrar el agua de lluvia con minerales y desconcentrar un agua con exceso de sales. ¿Y cuál es la proporción? Bueno, va a depender de los análisis que obtengamos de las diferentes
perforaciones o pozos calzados para que veamos cómo podemos ir haciendo para obtener una mezcla lo más eficiente posible para una óptima producción. Mínimamente nosotros siempre recomendamos que en el establecimiento haya un conductímetro, es decir, un medidor de conductividad, y se le relaciona directamente con las sales totales. Siempre en muchos lugares, a mayor profundidad, mayor contenido de sales. Entonces nosotros siempre proponemos en estos lugares chupadores flotantes de los mecanismos de bombeo, tanto en un pozo calzado, en una represa con contacto con la napa subterránea, o en las propias perforaciones. Siempre sacar agua del techo del acuífero, tenemos mayores probabilidades de obtener agua de mejor calidad. Los depósitos de agua son imprescindibles en mecanismos que utilizan energías renovables, permiten la mezcla de diferentes fuentes y presurizan el agua para llevarla a distancias determinadas para los bebederos. La demanda diaria multiplicada por los días de reserva que yo proponga me va a dar el volumen de esos reservorios. Se pueden hacer con diferentes materiales. Lo que hay que tratar de evitar es esto. ¿Y cómo se evita esto? Porque esto funciona con el sol. Si yo tengo un reservorio con agua seguramente expuesto, eso va a generar verdín y hay mucho riesgo de taponamiento de cañerías de distribución y de que decaiga la calidad del agua. Por eso siempre recomendamos tapar todos los depósitos de agua. La distribución de agua, ¿qué cosas debo tener en cuenta para una distribución correcta de agua y que me llegue el agua que yo necesito al final de los bebederos? Bueno, lo primero que tengo que ver es el desnivel entre el tanque que está el agua presurizada y donde conducen las cañerías hasta el bebedero. Ese desnivel lo tengo que conocer con precisión. Para eso, con niveles óptimos, con estaciones topográficas, se pueden obtener de manera muy simple. La distancia que hay desde el tanque que provee el agua hasta los bebederos es necesario conocerla con precisión. Y la cantidad y el tipo de animales que voy a abastecer por día en ese lugar también, porque eso me va a permitir diseñar la cañería, el diámetro de la cañería. Hay otro tema no menor, que es el tipo de bebedero. Si yo tengo bebederos de media caña que necesitan maximizar la cañería para dar respuesta, no es lo mismo que un tanque bebedero con una capacidad diaria del consumo de los animales. Ahí me va a permitir achicar el diámetro de la cañería y con eso estoy cuidando el bolsillo de cada productor. Los bebederos, miren, esto es un ejemplo clásico de que acá algo está funcionando muy mal. La cantidad de animales que están esperando para tomar agua y que solo 4 se puedan abastecer significa un subdimensionamiento importante de la cañería de distribución. A veces uno cree que ahorra dinero y en realidad está condicionando fuertemente el funcionamiento de las aguadas en el establecimiento. Esto nunca es recomendable, que los animales accedan a los canales de servicio, a las represas. ¿Por qué? Porque condicionan la infraestructura y porque el agua, a su vez, que es un líquido elemento esencial para la vida, también es un vehículo muy transmisor de enfermedades que se puedan producir. Por eso nosotros siempre recomendamos o tanques bebederos o bebederos de media caña. Cualquiera, el que más le gusta al productor y el que más le sea útil para su lugar, digamos. Acá los animales están tomando con tranquilidad, no se superponen, no se pelean, y esto es lo que aspiramos nosotros. Esto, por ejemplo, es un tanque bebedero que abastece a 4 potreros. Es fundamental saber la cantidad de animales en cada uno de los 4 potreros para no subdimensionar ese tanque. En síntesis, lo que nosotros siempre proponemos es un estudio del terreno con referencias de lugareños, apoyo de imágenes satelitales,
realizar estudios de prospección geoeléctrica a través de sondeos eléctricos verticales, muestreos de las fuentes de acceso existentes a través de análisis químico fundamentalmente, un relevamiento planialtimétrico. No alcanza con el Google Earth. Por las dudas que alguno me diga, pero yo me manejo con el Google Earth. Para la precisión que a veces precisamos, necesitamos un nivel óptico mínimamente. Con eso vamos a hacer una correcta elección de un lugar adecuado, la sistematización del terreno para que trasladar el agua hacia donde nosotros precisamos, el diseño del sistema de almacenamiento superficial o de recarga del acuífero y de succión es fundamental. De allí decidiremos si tenemos que hacer una represa para almacenar agua o para recargar, o construir sistemas patas de araña o una sola perforación, o necesitamos construir perforaciones doble propósito con microrrelieves del terreno para recargar y ayudarle a la naturaleza, chupadores flotantes en aquellos lugares con estratificación vertical de sales. Miren, hay muchos lugares que nosotros trabajamos que a veces 1 metro o 2 hacen una gran diferencia en lo que hace a la calidad química del agua para el abastecimiento de los animales. Y habrá lugares que con una perforación y con un mecanismo de bombeo tenemos todo solucionado. Estoy hablando concretamente para identificarlos geográficamente, el acuífero Puelche en el este provincial, en gran parte del acuífero, una perforación con un mecanismo de bombeo es suficiente, y ni siquiera ahora, con 3 años y medio de una sequía feroz, el acuífero lo único que hizo es bajó el nivel, pero nunca bajó la calidad. Eso no es lo mismo en el resto de la provincia. Por último, los análisis de potenciales elementos contaminantes superficiales. Si yo voy a manejar áreas de captación para conducir el agua a las represas o recargar el acuífero, tengo que tener mucho cuidado con las áreas de sistematización que no se contaminen con lugares, por ejemplo, de cultivos, con fertilizantes y demás, porque puedo provocar algún problema complementario o un accesorio que no necesariamente está pensado. Cuando la permeabilidad es baja, es muy importante extraer poca agua de varios lugares y no sacar en exceso. O sea que nosotros siempre estamos hablando de bombeo sustentable. Siempre nuestros mecanismos de bombeo deben ir implementados de acuerdo al ambiente hidrogeológico que nosotros tengamos o al curso de agua superficial que nosotros tengamos. Tanques de almacenamiento acordes a la demanda de los momentos críticos, sobre todo si vamos a manejar mecanismos de bombeo con energía solar o energía eólica, es fundamental. Hay una falencia importante en los tanques de almacenamiento. Nosotros proponemos como mínimo 5 días de reserva. Y, por último, la reposición del agua que extraemos para poder mantener la calidad del agua en las aguadas. O sea que nosotros estamos hablando no solo de una sustentabilidad ambiental, sino económica, necesaria para que cualquier productor ganadero, sea de carne, sea de leche, pueda vivir dignamente. Bueno, muchas gracias. Eso es todo.